El que hace comunicación y se dedica a esto, tiene que hacerla de manera transparente y objetiva. Cuando hay casos delicados como el que voy a presentar a continuación, donde supuestamente se habla de una violación, de una supuesta, en una acusación, yo voy a compartir la siguiente información. Es un caso muy delicado. Se trata del maestro de informática o monitor, el amigo Jochi Martínez, el cual está acusado de haber abusado de una menor de edad por parte de la abuela y no hay pruebas según se habla y se dice. Sin embargo, yo quiero que usted escuche una parte y la otra, porque hay gente que se siente mal cuando uno publica algo que le da cierto valor e importancia a un lado y cuando no al otro. Vamos a ver, señor director, de qué se trata la primera parte de esta noticia. Desde Atomayor. Muchas gracias, buenas noches. Se conoció el día de hoy la audiencia preliminar que se sigue en contra del profesor de informática Jochi Martínez, quien está acusado supuestamente de haber abusado de una menor de edad en la escuela Francisco del Rosario Sánchez del sector Los Polanco, al norte del municipio cabecera de esta provincia. A la salida de la audiencia, este profesor habló con nosotros y expresó que es inocente y sería incapaz de cometer este hecho, y además varios maestros que asistieron también a la fiscalía a apoyar y a solidarizarse con el maestro, quienes defendieron la trayectoria del profesional y expresaron que este jamás sería incapaz de cometer este delito. Realmente no sé de dónde surge esa acusación, que ese hecho, ese supuesto hecho no ocurrió. Entendemos que una persona con principios y valores incapaz de cometer ese hecho. Es un hombre inocente, justo y honrado. Entendemos que es una persona que es incapaz, una persona de moral. Las pruebas que tiene el Ministerio Público no son pruebas determinantes, no son pruebas contundentes, son pruebas muy débiles. Estamos frente a una simple acusación. Hasta el momento no se han presentado pruebas que vinculen directamente al profesor con la menor de edad. Solamente se basan en acusaciones directamente por parte de familiares de la menor de edad, y aunque no se fijó una fecha en específica, en los próximos días se conocerá el juicio de fondo de este caso, donde se va a determinar la culpabilidad o no de este profesor, quien está acusado de abusar supuestamente de una menor de edad. Está acusado de supuestamente haber abusado. Habla la información, se dice una supuesta violación o abuso. Repítalo. ¿Qué pasa con esta noticia? Esta noticia tiene muchos días circulando y está el profesor Jochi, quien dio la cara y él dice que es inocente, que tiene su conciencia tranquila y que no ha cometido tal abuso. Y profesores lo estuvieron defendiendo, como ustedes ven en sus pantallas, lo que quiere decir que cada quien tiene derecho a defenderse. No somos quien ni para salvar, ni para juzgar, ni condenar a nadie. Deme aquí. Escucharon la parte donde Jochi se defiende, él dice que es ser incapaz. Sin embargo, la abuela de la niña también salió a acusar directamente al profesor. Veamos. Y la abuela de una niña de 6 años presuntamente abusada en un centro educativo de Atomayor acusó públicamente a un profesor y pidió que el caso no quede impune. Argenis Reyes nos ofrece más detalles. Adelante, Argenis, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. La abuela de la niña que supuestamente fue abusada por el profesor de informática Jochi Martínez en el centro educativo Francisco del Rosario Sánchez del sector Los Polanco de esta localidad, se expresó el día de hoy para pedir que se haga justicia y que se actúe con transparente en torno a este caso tan delicado. La señora, la cual omitimos su nombre por razones legales, expresó que el profesor abusó de esta niña de tan solo 6 años, el cual niega estas acusaciones y esta pide que se actúe con justicia y que se determine la culpabilidad o no de este educador. Este caso se encuentra actualmente en la justicia y recientemente fue conocida la audiencia preliminar y en los próximos días
se fijará la fecha para este juicio de fondo en torno a este caso tan delicado para determinar la culpabilidad o no del profesor de informática acusado de abusar de esta menor de tan solo 6 años, y el educador dice que es inocente, y la señora, la cual es abuela de la niña, expresó que abusó supuestamente de esta niña. Este caso, el cual circula y camina, le voy a decir algo a la gente, al que está opinando a favor y en contra de una u otra parte. Opine pero con altura, sin llegar a faltar el respeto. Se conoció una parte del proceso y la revisión obligatoria o la preliminar, que aunque no se ha fijado una fecha, se va a conocer y posterior a esto se irá a un juicio de fondo. Hablo tan claro en ese sentido porque cuando uno pone una parte o la otra, lo hace con objetividad y no tiene que ver con que una gente se sienta bien o no, sino la información como tal, sin quitarle y ponerle. Escucharon una parte donde una parte se defiende en torno al proceso. El profesor Hochi, al igual que otros profesores, piden que este sea puesto en libertad y que él no lo ha cometido. Cuando tenga la señora, me avisa, Master, para escuchar qué dice la abuela. Escucharon la información como tal y yo quiero escuchar el reportaje completo donde también pudimos enviar, porque la gente se siente a veces incómoda cuando no publicando información, pero no la hacemos con el deseo de hacerle daño a nadie, ni de buscar view, ni de buscar sensacionalismo, sino presentar la noticia tal y cual como ocurre, porque la sociedad necesita eso, que las cosas se digan como son, sin exagerar ni ofender a ninguna ni a la otra parte. Vamos a ver ahora qué dice esta información completa, donde aparece la abuela ahí hablando. Adelante. Y la abuela de una niña de 6 años presuntamente abusada en un centro educativo de Atomayor acusó públicamente a un profesor y pidió que el caso no quede impune. Argenis Reyes nos ofrece más detalles. Adelante, Argenis, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. La abuela de la niña que supuestamente fue abusada por el profesor de informática Hochi Martínez en el centro educativo Francisco del Rosario Sánchez del sector Los Polanco de esta localidad, se expresó el día de hoy para pedir que se haga justicia y que se actúe con transparente en torno a este caso tan delicado. La señora, la cual omitimos su nombre por razones legales, expresó que el profesor abusó de esta niña de tan solo 6 años, el cual niega estas acusaciones y esta pide que se actúe con justicia y que se determine la culpabilidad o no de este educador. Lo único que quiero es que él pague lo que hizo. Es una niña de 6 años. 6 años. Porque claro que sí, yo lo acuso porque fue él. La niña me dijo que fue él. Y si fue él, yo no lo conozco a él. ¿Entiendes? Ella llegó con la forma como llegó. Se supone que si ella me dice que fue Hochi y yo vi su parte, fue Hochi que lo hizo. Entonces, este caso se encuentra actualmente en la justicia y recientemente fue conocida de la acusación donde una señora acusa a Hochi y Hochi se defiende de esta acusación. Dime acá, ¿qué podemos decir en este caso? Que sea la justicia que determine la culpabilidad o no de el profesor. Si la abuela lo acusa y como él dice que es inocente, la justicia es quien tiene la última palabra. Por eso le hago el llamado a la gente que opine, hágalo con altura, no llegue a las ofensas, ni querer decir, ni culpar, porque hay que hacer las cosas con altura, porque así es que se hace comunicación. La sociedad necesita eso, de que los casos sean transparentes y claros. Queda evidenciado con el caso, con la sentencia o la decisión tomada por un juez, en el caso IEC, por ejemplo, que ahí no se aplicó justicia. Ahí se favoreció una parte. Homicidio involuntario, tal cosa, pero no hubo lo que la gente por lo menos esperaba, una medida de coerción. Y la gente dice que al haber dinero no hay peligro de fuga y tal cosa. Yo no soy abogado, pero la sociedad dominicana queda muy cuestionada la justicia. La fiscal Jenny Berenice, que estaba muda,
ahora parece decir que el Código Penal tiene tantos años y lo que da es asco y es de apus hedionda, apus podrida la justicia dominicana. Pero eso pasó cuando estaba el PLD, cuando estaba Hipólito, cuando estaba Lionel, cuando a todo, mire, aquí todo han sacado cero. O si no, pregunte la persecución supuesta de la corrupción, donde Roberto Fulcar fue cuestionado por corrupción, está suelto y está pidiendo estar presidente, me dicen. Este es un país que da asco. Sin embargo, aquí el que tiene poder, nada le pasa. Pero en este caso, ninguna de las partes tiene dinero. En este caso de Jochi, lo que hay que dejar que la justicia determine, porque no hay dinero ni de una parte ni de la otra. Son personas humildes, una parte como la otra, y la señora, repito, lo acusa de que su nieta le dice que él supuestamente abusó y este dice que es inocente y que jamás cometería este hecho. Yo soy de los que creo que sea la justicia que determine la culpabilidad o no de este profesor en este caso. Miren,